hace una semana, donde se dieron unas breves pinceladas, pues bueno, pues de lo que era un sistema de riego, pues para aquellos ingenieros o otros profesionales del sector que quisieran adquirir ciertos conocimientos o conocimientos básicos. Hoy la idea, junto con el departamento de Tarija y con la Asociación de Ingenieros, pues es ahondar un poquito más en lo que es el diseño agronómico del riego. Esta presentación, bueno, pues es una presentación, verán un logo de la Unión Europea. Es una presentación que se utiliza y hemos utilizado muchas veces pues para asesorar a juntas de usuarios, comunidades de regantes y el personal técnico que trabaja en los distintos los distintos actores que forman parte de los sistemas de riego. Como le comentaba Pablo, como aquí es un poquito tarde, pues bueno, haré una presentación no rápida, son en total unas 120 diapositivas. Os voy a dejar mi correo electrónico y mi WhatsApp a todos vosotros en el chat, o Pablo os lo podrá dar para que quien tenga alguna duda, pues con toda confianza me pueda llamar o preguntar sin ningún tipo de inconveniente. Como decía Pablo, bueno, pues mi carrera profesional, para los que no estuvieron la semana pasada en la charla, pues está ligada a los sistemas de riego desde hace casi 20 años, tanto en España como en otros países del mundo, desde Arabia, Perú, Colombia y actualmente en Bolivia, donde estamos trabajando en el proyecto de riego Villamontes, que es un proyecto de riego pues, para dotar de agua en torno a unas 10.000 hectáreas en un primer comienzo y llegar a las 30.000. Pues de ahí me une la relación con los docentes de la Universidad de Saracho en Tarija y de ahí pues, que estoy impartiendo hoy esta charla. Os paso en el chat mi correo electrónico y os paso en el chat mi número de teléfono para quien que tenga alguna duda o consulta, igual que lo han hecho algunos compañeros vuestros la semana pasada, me podéis contactar con toda la confianza del mundo. Comenzamos con la presentación, si os parece, y bueno, todas las dudas pues eso, las iremos resolviendo conforme vayamos avanzando. Diseño agronómico del riego. Y ahora se nos ha quedado esto colgado, no, perdón, vale. ¿Cuál es el guión de la charla? Bueno, el guión de la charla, conceptos básicos de riegos presurizados, diseño agronómico de riego por aspersión y riego localizado. Los dos sistemas de riego fundamentales y que imagino que los que estáis escuchando pues conoceréis. Y otros aspectos de interés pues, en el diseño de los sistemas de riego. Está fallando un poquito el ratón. Vale. Conceptos básicos de riego, bueno, pues, ¿qué es lo que se necesita? Necesita suministrar el agua al agua una determinada energía para que circule pues, por las tuberías y llegue a los emisores con presión. Presión natural o presión artificial. Presión artificial, pues, bueno, pues cuando requerimos de un sistema de bombeo para poder dotar de energía a ese agua. Hablemos de unidades de presión. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, en cada país os encontraréis que los diferentes actores que se dedican a esto pues, bueno, pues, utilizan distintas unidades de presión. Es bueno que todos conozcáis las equivalencias entre unas y otras, que es algo muy, muy, muy sencillo. ¿Qué unidades de presión? Pues bueno, pues kilos centímetro cuadrado, vulgarmente kilos, atmósferas de presión o bares, metros columna de agua, megapascales o PSI. Una atmósfera es igual a un bar, igual a 1 kilo por centímetro cuadrado, igual a 10 metros columna de agua, igual a 0,1 megapascales o igual a 14,2 PSI. Habitualmente, por poner un ejemplo, aquí en España hablamos siempre en kilos, 4 kilos, 5 kilos, 2 kilos, metros columna de agua, pues bueno, pues en función no de la exactitud, pero bueno, cada uno pues de lo que ha trabajado y lo que ha vivido y los sitios en los que ha trabajado. Conceptos básicos, bueno, las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga que son debidas pues, al movimiento del agua dentro de las tuberías, se va a producir un rozamiento y una pérdida de presión, una pérdida de energía. Esta presentación después, Pablo, os
la llegará, os la enviará, con la cual, pues, lo mismo, si cualquier duda que surja de la misma podéis preguntar. ¿De qué dependen estas pérdidas de carga? Las pérdidas de carga dependen, pues, de los diámetros y longitud de las tuberías, de los caudales que transportan, del tipo de materiales que constituyen esas tuberías, la rugosidad de esas tuberías, bien sean polietileno, bien sean PVC, bien sean poliéster reforzado con fibra de vidrio, fundición, acero. El otro día pues lo comentamos, los sistemas de riego, a tener muy en cuenta las pérdidas de carga que sufren los sistemas de riego, habida cuenta de que en ocasiones pues cuando diseñamos un sistema de riego pues no tenemos en cuenta todas las pérdidas que se pueden producir en los diferentes elementos que la componen, y a veces eso genera pues, problemas de presión en determinados puntos de la red que puedan pues dar lugar a un riego deficitario. No un riego deficitario, sino un riego que no sea óptimo. Hoy en particular vamos a hablar, la semana pasada hablamos de sistemas de riego, cómo llevar el agua pues, desde un embalse balsa hasta la parcela del agricultor. Hoy hablaremos de la distribución que el agricultor hace dentro de su parcela de riego, es decir, desde su hidrante o toma hasta el último aspersor o gotero que tenga en su parcela. Ahí también vamos a tener pérdidas de carga, por supuesto, que es lo que estamos comentando. Como comentábamos, el tipo de material, tipo de tubería, y luego pues, los elementos singulares. Elementos singulares nos referiremos siempre a codos, T, reducciones, válvulas o cualquier elemento pues, que pueda provocar una pérdida de energía dentro del sistema. Otro elemento importante, denominación de las alturas en un sistema de riego con bombeo. Bueno, tenemos una altura geométrica de aspiración, es decir, que equivale a la distancia pues, de la bomba, del cuerpo de la bomba hasta el depósito del cual se capta el agua, o sondeo, pozo. Tenemos una altura geométrica de impulsión. Tenéis aquí en la gráfica que se os pone a qué equivale cada una de las alturas. Tenéis una altura de presión en los emisores, tenéis una altura de pérdidas de carga. Luego, trabajaremos siempre con estos dos valores, la altura magnética de impulsión, que será el equivalente a la altura de presión, más la altura de presión de emisores, más la altura genérica de impulsión, y luego tendremos la altura manométrica total, que corresponde pues, a la suma de las cuatro presiones. ¿De acuerdo? Conceptos muy, muy, muy básicos que entiendo que estéis familiarizados todos vosotros con ellos. Criterios, empezamos por riego por aspersión y posteriormente continuaremos con los sistemas de riego por goteo. Lo que vamos a tratar en cada punto es tratar de hablar sobre las bondades o ventajas de cada uno de los sistemas, qué problemas nos podemos encontrar para su correcto funcionamiento, qué factores climatológicos, de suelo, etcétera, pues pueden afectar a uno u otro sistema de riego. No se trata de definir si uno es mejor o peor, pero bueno, que conozcáis que puede afectar a cada uno de ellos en el normal transcurso del riego. ¿De acuerdo? Vale, veo algún mensaje de socializar las presentaciones, no os preocupéis que Pablo os dará las presentaciones y si no, me ponéis un correo y os las haré llegar. Seguimos, diseño de cobertura, hablaremos por riego por aspersión. ¿Qué es la cobertura de riego por aspersión? Bueno, pues la red de tuberías y elementos que van a constituir el riego en nuestra parcela. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Pues como cualquier sistema de riego, normalmente veréis que duplicaremos conceptos cuando hablamos de un sistema de riego general y cuando hablamos de un sistema de riego en parcela. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Bueno, pues aspectos agronómicos, importante, el tipo de suelo, los cultivos que vayamos a implementar, factores climatológicos, parcelas. Parcelas nos referimos pues, a la tipología y forma y desnivel que pueda tener una parcela en particular. Es decir, hablamos de grandes parcelas, de minifundios, zonas con mucha parcelación, por donde a veces los sistemas de riego por aspersión pues, se hacen inviables, los sistemas de bidote central, los sistemas Ranger. Entonces, todos estos factores a la hora de diseño fundamentales. Y luego, aspectos hidráulicos. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que el coeficiente de uniformidad
para la aplicación del riego sea lo mayor posible. Factor importante, los tipos de materiales que vayamos a implementar. Tener en cuenta, bueno, un dicho, que lo barato sale caro. Es decir, materiales baratos no implican una alta rentabilidad, sino que posiblemente pues, sean materiales que nos obliguen a recambios y reparaciones en un breve espacio de tiempo. Los materiales y el coste pues van ligados, y la calidad de los materiales pues va ligada al coste de los mismos. ¿Con qué información de partida qué información tenemos que tener de partida a la hora de proyectar, a la hora de diseñar? Como diseñadores, que sois algunos de vosotros, los planos de parcela, curvas de nivel, hidrantes, caminos, desagües o drenajes. ¿Qué caudal vamos a disponer en nuestro hidrante? El caudal que dispongamos en nuestro hidrante pues será definido por la junta de usuarios o por la comunidad de regantes, que nos dependerá pues, de varios factores, como comentamos el otro día, del tamaño de nuestra parcela, de los cultivos a implementar, del tipo de riego que nosotros vamos a aplicar, si es un sistema de riego por aspersión o es un sistema de riego por goteo. Tener en cuenta que los sistemas de riego por aspersión pues, nos están demandando pues, del orden de 4,5 kilos, 4 kilos y medio después de hidrante. Para riego por goteo pues, nos podemos bajar a 1,5 kilos, 2 kilos. Para un sistema de riego pues, con pivote central pues nos podríamos ir a valores de 2,5, 3 kilos en hidrante. Después de hidrante, tener en cuenta que para que el agua, una vez que el agua ha salido del hidrante, pues ha tenido que pasar pues, por el cabezal del filtro, por la válvula de corte, por el propio hidrante, y todos estos elementos pues, nos generan pérdidas de carga. 4,5 kilos, ¿para qué? Para que nosotros en nuestro aspersor podamos disponer de un mínimo de 3,5 kilos en la cabeza del aspersor. ¿Qué más datos necesitamos de nuestra parcela para poder diseñar? Pues la profundidad, la densidad de suelo, la capacidad de retención de agua, tipo de suelo, pues hablamos de suelos arenosos, francoarenosos, arcillosos, el nivel de infiltración y la salinidad, un factor muy importante en los sistemas de riego. Hablamos de sistemas de riego, no hablamos de sistemas de drenaje. Para el cálculo de los sistemas de drenaje, aparte de los elementos que estamos considerando, pues hay que tener también otros datos de partida similares a cuando diseñamos un sistema de riego. ¿Qué necesitamos o qué datos necesitamos saber de cultivo? Bueno, pues qué alternativas de cultivos vamos a implantar durante el año. Es decir, vamos a tener un monocultivo, vamos a tener 2 cultivos o vamos a intentar tener incluso hasta 3 cultivos por año. Ese tipo de cultivo pues, nos va a definir pues, una profundidad radicular, cuáles van a ser las necesidades máximas de riego, que dependerá pues, de la climatología y de la zona en la que nos vayamos a implantar, y cuál va a ser el marco de plantación de nuestros cultivos. Hablamos de cultivos extensivos o hablamos de cultivos leñosos, frutales. Como contamos el otro día, en ambos podemos implementar riegos por aspersión, sistemas de riego por aspersión en cultivos extensivos, es lo habitual, mediante cobertura de riego, mediante pivot. En cultivos extensivos también se están empezando a implementar riegos por goteo, incluso riegos subterráneos por goteo, y en cultivos leñosos, pues frutales, almendro, etcétera, pues tenemos diferentes tipologías. Lo habitual pues, es el sistema de riego por goteo, cultivo leñoso incluyendo el viñedo, la zona de Tarija, donde es un cultivo pues, está altamente implantado. Más datos que debemos conocer, necesidades de riego, un factor muy importante, el viento. El viento, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, creo que se comentó el otro día, aquí en España, en Zaragoza, tenemos un porcentaje muy alto de días a lo largo del año y sobre todo durante la campaña de riego. Aquí la campaña de riego pues empieza prácticamente ya hasta el mes de octubre. Aquí nuestro verano es vuestro invierno es nuestro verano. Entonces, por ejemplo, pues los cultivos de maíz implantados pues comienzan ya a regarse. En esta zona tenemos un porcentaje de días de viento muy alto. ¿Esto qué nos afecta? Pues la uniformidad del riego en esos días de viento pues baja de forma exponencial. Aplicar un riego por aspersión en un día con alto viento, como veremos más adelante, provoca que disminuyan
de forma exponencial el coeficiente de uniformidad, y todo ello pues lleva parejo pues, que la planta pues, no tenga o no disponga del agua necesaria para su correcto desarrollo. Datos de riego. Bueno, la eficiencia. Hablamos de eficiencia, podemos distinguir distintos sistemas o distintos valores de eficiencia si entráramos ya en un análisis más profundo. Los sistemas de riego por aspersión, riego por goteo, pues la aspersión, las eficiencias están en torno a distintos tipos de eficiencias. Si hablamos de eficiencia de aplicación, en torno al 70-75% los valores que se están empleando actualmente en el riego por goteo nos iremos a eficiencias de aplicación mayores. Escucharéis hablar de otras eficiencias, eficiencia de distribución, cuando es la eficiencia para distribuir el agua pues desde un nodo inicial, que sea un embalse o balsa, hasta nuestro hidrante. El sumatorio de todas esas eficiencias, pues, bueno, pues al final nos dirá cuál es la demanda real de agua. Otro dato importante a tener en cuenta es el tiempo de riego disponible. Hay que tener en cuenta que nosotros formamos parte pues, de una junta de usuarios o comunidades regantes, donde todos somos agricultores y todos queremos regar. Por supuesto, para optimizar los diámetros de las tuberías que llegan hasta nuestras fincas, pues tenemos que acomodar el sistema de riego a unos turnos de riego que permitirán a cada uno de los agricultores integrantes pues poder aplicar el agua de riego en sus cultivos sin afectar al resto de sus vecinos. ¿De acuerdo? Parámetro clave, evapotranspiración. Imagino que todos conoceréis todos estos términos. Si no los conocéis, bueno, pues hay mucha literatura o textos científicos escritos a tal efecto. Evapotranspiración del cultivo, etc., evapotranspiración de referencia, etc., y los coeficientes de cultivo. La evapotranspiración del cultivo es la evapotranspiración de referencia por caso C. Los coeficientes de cultivo definidos para las diferentes zonas climáticas. No vamos a entrar a desarrollar cada uno de estos elementos ni por lo que os comentaba. Existe mucha literatura y mucho texto y análisis pues, a la fecha. Cualquier duda, si alguien necesita algún libro para acompañar esta presentación, sin ningún problema, o apuntes, se los haremos llegar para que pueda ahondar en su conocimiento. El diseño de riego pues, se debe hacer para satisfacer las necesidades del cultivo más exigente de las alternativas posibles en la época de mayor demanda evaporativa. ¿Qué quiere decir? Que si vosotros tenéis dos cultivos, tenéis un cereal de invierno, un cereal de verano, tenemos, por ejemplo, una cebada o un trigo, os pongo un ejemplo aquí en España, y luego tenemos un maíz. La cebada y el trigo la vamos a poner aquí en torno a los meses para el 1 de noviembre, el 15 de octubre, el 1 de noviembre, y su cosecha será para el mes de junio, mitad de junio aproximadamente. Este cereal nos va a demandar un riego 2 en los meses de marzo a abril para obtener pues, unas producciones en torno a los 3.500, 4.000 kilos por hectárea. El maíz lo empezamos a implementar, dependiendo si es más tardío o menos, va a ser el cultivo más consultivo, es decir, van a tener mayores necesidades. Lo cosecharemos para mitad de octubre aproximadamente. Lo que queremos decir es que el diseño del sistema de riego tiene que estar implementado, en este caso, para el maíz, porque es el cultivo que mayor demanda de agua necesita, por ejemplo, en el mes de julio, pues con una media de 7-8 litros metro cuadrado día. Con lo cual, siempre tenemos que tener, a la hora de diseñar, la situación más pésima que va a ser para este cultivo. Situación más pésima o más conservadora, me refiero, para poder dotar de agua a este tipo de cultivo en esa fecha. Normalmente, en función de los diseñadores, pero esto con experiencia, pues iréis tomando nota. En algunos casos se habla de mayorar la cifra que tengáis un 15 o 20% para cubrir aquellos años que sean extremadamente deficitarios. Estos valores de un 15 o 20% pues, también encontraréis mucho texto al respecto. Pensar que todos estos incrementos después se traducen en un incremento considerable del coste económico de la instalación. Entonces, bueno, yo soy partidario en los años en que son deficitarios en cualquier país del mundo,
explicarle al agricultor, antes de que comience la campaña de riego, cuáles van a ser las posibilidades de riego durante ese año y que le permitan a él determinar cuál va a ser su alternativa de cultivos. Es decir, el agricultor no debe implementar sus campos con maíz, soja, el cultivo consultivo que sea, y a mitad de campaña pues decirle que no va a poder regar. Eso no puede ser. La Junta de Usuarios y la Comunidad de Regantes se debe se debe adelantar al agricultor en función de los volúmenes de agua de que se disponga cada año represados o embalsados. Mayorar las cifras o mayorar en el diseño pues los diámetros de tubería, pensando en que un año de cada 10 pues va a ser deficitario, pues va a incrementar muy mucho el coste de la instalación. Suponer el peor escenario, ¿no? Si nos fuéramos a la situación más pésima, pues bueno, situación más pésima que no va a llover entre riegos, también puede darse la situación, pero bueno, también tenemos datos estadísticos de climatología y más hoy en día de cualquier parte del mundo, ¿no? De casi todas, donde nos permita pues, hacer un análisis estadístico pues, tanto de los volúmenes de agua que dispongamos, que podamos extraer de un sistema del río y cuál va a ser la precipitación media que podamos obtener en una zona determinada para el mes o para el peor escenario. La evapotranspiración del cultivo de diseño pues, representa las necesidades de riego netas máximas. Importante ese concepto, dado que siempre se van a producir pérdidas por escorrentía, por percolación profunda. Realmente vamos a manejar, o siempre en el diseño se manejan las necesidades de riego brutas. Por tanto, estos dos factores, necesidades de riego brutas, necesidades de riego netas. En función del tipo de suelo, de la calidad de agua, habrá que emplear una fracción de lavado para lavar sales. Es muy importante también tener en el análisis. Y de ahí la fórmula que tenéis en la parte inferior de la presentación. Necesidades reales brutas, necesidades reales netas, partido de eficiencia de aplicación por 1 menos la fracción de lavado por 100. Cuando hablamos de suelos salinos es importante tener en cuenta los sistemas de drenaje. En suelos salinos va a ser necesario aplicar grandes dosis de agua en el comienzo de la campaña para evitar la acumulación de sales en la zona o en el sustrato superior del terreno, que es donde vamos a tener el sistema radicular. Hay diferentes sistemas para luchar contra los suelos salinos. No luchar, no hablamos de luchar, sino que hablamos de tratar de convivir con esos suelos salinos mediante determinados sistemas de cultivo, mediante determinados cultivos. Hay, pues bueno, sistemas químicos que nos permiten pues, minimizar los problemas salinos. Sistema de funcionamiento correcto, pues, los lavados de suelos y, muy importante, los sistemas de drenaje para recoger las sales provenientes de esos lavados. Marco de riego, otro concepto importante. El marco de riego pues, representa las distancias a las que se colocan los distintos aspersores entre sí a lo largo de la fila del ramal de riego y entre filas. Y se suele representar por 2 cifras, siendo la primera la distancia entre aspersores en una misma fila y la segunda pues, la distancia entre las calles. ¿Qué tipos de marcos tenemos? Pues por ejemplo aquí tenéis un marco cuadrado donde tenemos los aspersores situados en cada 12 por 12 metros, ¿de acuerdo? En total la superficie regada por un aspersor, por la que tenéis abajo de 144 metros cuadrados. La elección del marco también va a depender muy mucho pues, de la maquinaria que el agricultor disponga, tanto para los sistemas de siembra como para los sistemas de cosecha. Tener en cuenta pues, los cortes, pues, las anchuras de sembradoras, los cortes de las cosechadoras, etc. Marcos rectangulares, pues por ejemplo este que tenéis aquí, un marco rectangular de 12 por 15, marcos rectangulares de 15 por 18 que están siendo bastante habituales aquí en España actualmente. Marco al tresbolillo, es decir, al tresbolillo es que cuando no tenemos pues, una distribución ni rectangular ni cuadrantal entre los distintos aspersores. Por ejemplo, pues aquí tenemos un marco al tresbolillo de 18 por 15. Factor importante, pluviometría del sistema.
la pluviometría pues, depende del caudal de los aspersores y del marco de plantación. Es decir, ¿a qué marco vamos a disponer nuestros aspersores? Como comentábamos, 12×12, 12×15, etcétera, y qué caudal van a tener nuestros aspersores. ¿En qué se expresa la pluviometría del sistema? Pues en milímetros por hora o en litros por hora metro cuadrado. Por ejemplo, pues un marco de 18×15 con un aspersor de 1.600 litros por hora, pues implica una pluviometría de 5 litros metro cuadrado por hora. ¿De acuerdo? La intensidad máxima de precipitación no debe superar la infiltración del suelo. ¿Por qué motivo? Porque si no se nos va a producir escorrentía y encharcamiento. Va a depender mucho de la nivelación. Muy importante, es decir, no solo es aplicar agua, sino que debemos tener en cuenta lo que comentábamos antes, la tipología de suelo, pues para evitar encharcamientos en nuestras parcelas, para lo cual pues deben estar correctamente niveladas. Aquí tenéis, por ejemplo, pues, un ensayo para la determinación de la pluviometría y uniformidad de riego con un sistema de, esto creo que es un pivot. Aquí veis pues, dispuestos cada metro, se colocan distintos envases para conocer cuál es la cantidad de agua que se va en un tiempo determinado, va cayendo sobre el propio terreno. Ensayos de determinación, pues que bueno, imagino que os habrá tocado hacer. Frecuencia y tiempo de riego. ¿Qué es la frecuencia de riego? Pues la frecuencia de riego depende de la dosis, de las necesidades del cultivo y del tipo de suelo. ¿Qué es la dosis total la dosis total de riego? Es la dosis que deberá satisfacer las necesidades del cultivo hasta el siguiente riego, incluyendo pues, la dosis neta, las eficiencias y las necesidades del agua. Una frecuencia alta implica un consumo de agua por mayor evaporación. Una baja frecuencia implica una menor facilidad de extracción de por la planta. Siempre hay que jugar con estos dos parámetros. No siempre es sencillo, pero bueno, aquí siempre pues, nos hacemos valer pues, de la experiencia de los agricultores de la zona donde nos vayamos a implantar para determinar esta frecuencia y tiempo de riego. Como siempre, la frase lo dice, como siempre en el medio está la virtud. Alcanzar ese medio, pues bueno, nos lo va a decir la experiencia de la gente que trabaja en las zonas. Por ejemplo, pues de forma orientativa, pues una aplicación, una frecuencia por 25 o 30 milímetros, pues cada 3 o 4 días. Pero estos valores, como comentamos, dependen de la dosis, de las necesidades y de los tipos de suelos. Tiempo de riego. ¿Qué es el tiempo de riego? Sencillo, es el tiempo que debe estar funcionando la instalación para aplicar las necesidades de riego totales. ¿De acuerdo? Serán las necesidades reales brutas partido por la pluviometría. Os hemos incluido algunos ejemplos pues, para que os sea un poquito más sencillo el comprenderlo. No tiene mucha ciencia. Tipo de riego, por ejemplo, si tenemos unas necesidades reales brutas semanales de 8 milímetros y una pluviometría de espesor de 5,93, pues bueno, estaremos diciendo que tenemos que regar 11,47 horas a la semana. Si hay más de un sector o unidad de riego, tener en cuenta que una finca agrícola se va a dividir en sectores o unidades de riego para poder aplicar, porque si no, pues, bueno, pues el caudal que tendríamos que tener en nuestro hidranteotoma, pues bueno, sí, no tendría sentido. Entonces, nuestra finca la tenemos que segmentar. La unidad de riego o sector de riego, por ejemplo, una finca que tenga 10 sectores de riego, pues nos está diciendo que vamos a requerir pues, de 114,7 horas. Si la semana pues, contamos con 168 horas, pues quedarán 53 horas libres en las cuales no aplicaremos riego. Unidad fundamental a la hora de diseñar los sistemas de riego en parcela, el fragmentar el número de sectores de riego. Cada sector de riego está independizado dentro de una parcela, pues, bueno, pues, con las válvulas de corte que permitirán seccionar y pues, cortar el agua de un sector y aplicarla en un segundo sector. Parámetros hidráulicos, aspersores, la curva característica del aspersor, en la cual pues, vamos a relacionar siempre o se va a relacionar la presión con el caudal. Esto va a depender del fabricante. Siempre deberéis solicitar a los distintos fabricantes de sistemas o de equipos de riego pues, que os faciliten esta curva característica del aspersor. En el caso de las tuberías, pues, bueno, las pérdidas de presión, como hemos comentado, pues los distintos materiales
conllevan distintas rugosidades y esas diferentes rugosidades pues, nos van a dar lugar pues, a distintas pérdidas de presión. También hay otros factores como la velocidad, caudal, que también influyen, pero bueno, en este caso hablamos solo exclusivamente de tubería. El caudal de los aspersores de un ramal o de una postura. La diferencia entre el que más caudal suministra y el que menos no debe variar más de un 10% respecto de la media. Este es un valor muy importante a tener en cuenta, es decir, no podemos tener aspersores dentro de un sistema o de un sector que nos estén dando caudales con diferencias superiores al 10%. En ese caso algo nos está fallando. El diseño de los diámetros de los ramales pues, dependerá en parte pues, de la pendiente del terreno, por supuesto. En algunos casos, si las presiones toleran las presiones nominales de las tuberías, tolerancia del tubo, como está escrito aquí, pues en algunos casos pues, será necesario colocar válvulas reguladoras de presión. Los mismos sistemas los mismos elementos que tenemos en cuenta a la hora de diseñar un sistema de riego para una junta de usuarios o comunidad de regantes, los debemos tener en cuenta pues, para diseñar un sistema de riego en parcela. Es decir, tenemos que tener en cuenta siempre los mismos parámetros. Resumen del proceso del diseño del sistema de riego en parcela. Al final, bueno, pues, todos los valores o parámetros o cuadros que tenéis aquí en esta diapositiva son los que tendréis en cuenta a la hora del diseño de la red. Por un lado tenemos el caudal del hidrante que la junta de usuarios nos va a dejar en nuestra parcela y a partir de aquí nosotros vamos a diseñar nuestra red, pero teniendo en cuenta todos estos valores. No debéis olvidar nunca ninguno de los valores que aquí están escritos. Olvidar cualquiera de estos valores, tan sencillo pues como el tipo de suelo que normalmente no se tiene en cuenta, o factores que se deberían tener más en cuenta de lo que realmente se tienen a la hora de diseñar. El tipo de suelo normalmente lo tenemos en cuenta a la hora de definir pues, el tipo de zanja o el tipo de la tipología de tubería que nosotros vamos a implementar en nuestro sistema de riego. El tipo de suelo es un factor fundamental a la hora de definir cuál va a ser el diseño de la red dentro de nuestra parcela. Muy importante, igual que el resto de los elementos. Muchos de los elementos, como son aspersores o elementos de riego, tendréis que basaros pues, bueno, pues, en los catálogos que los fabricantes pongan a vuestra disposición, como comentábamos antes, pues curvas de bomba, curvas de caudal y presión del aspersor. Uniformidad del riego. Bueno, pues, ¿qué es la uniformidad de riego? Es la capacidad de un sistema de riego de aplicar en todos los puntos del área regada la misma cantidad de agua. Importante comprender lo que estamos diciendo. En el riego por aspersión, como se decía, valores del 75-80% son valores muy buenos. Es decir, estamos diciendo que en todos los puntos del área regada con un sistema de riego por aspersión estamos aplicando un 75-80% la misma cantidad de agua. Tener en cuenta que hay un 20% donde no, pero bueno, un 80% es un valor alto. ¿Qué es lo que nos va a disminuir el coeficiente de uniformidad? El viento, el sistema de riego por aspersión, el viento, factor fundamental. Y, por supuesto, un mal diseño del sistema de riego. El segundo elemento del mal diseño del sistema de riego, como diseñadores que sois, algunos de vosotros no debéis tener en cuenta, los que un mal diseño no debe entrar dentro de vuestro esquema. Es decir, el único valor que debe disminuir la uniformidad es el viento. Un diseñador jamás debe plantearse que el sistema de riego esté mal diseñado. No puede hacerlo mal. No nos podemos equivocar con los medios que hoy en día disponemos. Hoy en día podemos analizar los suelos, podemos tener análisis climatológicos, tenemos multitud de propuestas en el mercado, tanto para tuberías como para elementos de riego, que hacen que el diseñador no pueda ni deba equivocarse. Entonces, bueno, el viento pudiera ser un factor que no podemos controlar por ahora. ¿Qué nos implica la uniformidad de riego? Pues aquí lo tenéis. Sistema radicular, una uniformidad de riego alto, nos está diciendo que todas las plantas que tenemos en nuestra parcela pues tienen la misma cantidad de agua en la zona radicular. Una uniformidad baja, pues,
Pues aquí veis en la diapositiva cómo pues, hay plantas que posiblemente pues tengan estrés hídrico por defectos de la aplicación del agua a la parcela. Otra gráfica, por ejemplo, otro esquema, aquí nos explica la cantidad de agua aplicada por los aspersores. Veis, por ejemplo, esto se ve muy bien en los cultivos cuando hay un sistema de riego por aspersión y vais por una carretera o por un camino y veis que los cultivos, por ejemplo, pues en el caso del maíz, va haciendo ondulaciones. Maíz o cualquier tipo de cereal, este tipo de ondulaciones lo que nos indican es que en estas zonas bajas, por ejemplo, la que tenemos aquí en la pantalla, da lugar a un sistema de distribución poco uniforme, porque la cantidad de agua que se está aplicando en esta zona es inferior a la que se tendría que estar aplicando. En esta zona tenéis, por ejemplo, que la distribución es más uniforme, más constante. Con lo cual, pues, bueno, estamos cerca de ese 80% que comentábamos antes. Más cosas, la cantidad de eficiencia de riego, cantidad de agua emitida por un aspersor que llega a ser aprovechada por el cultivo. Sería una segunda definición. La aspersión, como comentamos, 75, 70%, 80%. ¿Cómo va a disminuir la eficiencia? Pues, bueno, pues aparte del viento, pues se va a producir pérdida por evaporación y por arrastre, pérdida por circulación profunda y pérdidas por escorrencia superficial. ¿Qué parámetros afectan a la uniformidad? Bueno, pues aquí lo tenéis en esta gráfica. Coeficiente de uniformidad para diferentes marcos de plantación, para un sistema de riego por aspersión, con viento bajo, con viento medio, con viento alto. Si os dais cuenta, a mayor marco de plantación, la influencia del viento es mayor en el coeficiente de uniformidad con vientos altos. Con marcos de plantación más pequeños, por ejemplo, en este caso 15 por 15, pues nos damos cuenta, no es lineal, pero bueno, no pasamos de un 90% de coeficiente de uniformidad a un 70% con viento alto, viento bajo, ¿de acuerdo? Esta gráfica es bastante útil pues, para que enlacéis todos los conceptos. Modelos de aspersores, lo mismo que comentábamos, los fabricantes deberán disponer o os deberán disponer todos los modelos y especificaciones técnicas de cada uno de ellos para que vosotros seleccionéis, junto con la experticia de los fabricantes, pues seleccionéis los sistemas o el sistema de aspersión más adecuado o el aspersor más adecuado. Cada modelo de aspersor tiene un ángulo de salida del chorro pues, de agua diferente, como podéis ver aquí en esta presentación, caudal y presión, ¿de acuerdo? Mismo fabricante, estos son comparativas que se han hecho pues, en distintos campos de cultivo, pues para que tengáis una referencia. Mismo fabricante, misma presión, distintos modelos. 11 metros, 1.300 litros por hora, 14 metros, 1.400. Distinto alcance, distinta pluviometría, distinto patrón. Por ejemplo, esta sería la distribución del agua de riego de un aspersor ideal. Distribución de agua de riego de un aspersor marca A, por no nombrar ningún fabricante, y distribución del agua de riego por un aspersor marca B. Pensar en las implicaciones que estas diferentes gráficas y esta forma de aportar el agua a nuestra parcela implicarían en nuestros cultivos. Y la pérdida de rendimientos que este aspersor, el marca 2, pues implicaría en nuestro cultivo, deficiencia en el rendimiento y, por supuesto, pues, deficiencia en la renta agrícola, que al final es lo que tenemos que salvaguardar. Porque al final el sistema de riego, pues, tanto general como a nivel de parcela, lo que nos implica es que el agricultor mejore su calidad de vida y, por supuesto, su renta agrícola. Muy importante ese factor. Lo mismo. Los elementos que tenéis antes, marca 1 o marca 2 y el aspersor ideal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la influencia de la altura del emisor? ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Para una altura inferior, para una altura superior, el aspersor siempre aplica el mismo caudal. Ese valor es siempre el mismo. Cuanto más alto está el aspersor, más superficie va a mojar. Por lo tanto, la cantidad de agua que aplica en cada punto va a ser menor.
Importante esto, ¿de acuerdo? Altura adecuada, aquí tenéis también una distribución en función de la altura del aspersor. ¿Qué ocurre si el aspersor está a una altura adecuada? Veis que la distribución de agua de riego es uniforme a lo largo de toda la fila de aspersores. ¿Qué ocurre si aumentamos la altura del aspersor? Tenemos lo que os comentaba antes. Esta distribución de agua después va a repercutir en la altura del cultivo. Cuando veáis que existe un campo de cultivo con esta distribución de la altura del cultivo, por ejemplo, en el caso del maíz, ya sabéis que es debido pues, a una mala altura o inadecuada altura del aspersor. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Si se disminuye la altura del aspersor, pues nos ocurre lo mismo, pero de forma mucho más exagerada, ¿de acuerdo? Entonces, que va a haber zonas que no se riegan para nada. Esta es la altura que nosotros tenemos que buscar para que nuestro cultivo sea regado de forma uniforme. La influencia de la presión, bueno, aquí tenéis un manómetro de mano que se utiliza pues, bueno, para pruebas de presión y instalado en diferentes elementos de las redes de riego. Lo más importante es que los aspersores funcionen siempre dentro del rango para el que han sido fabricados. Es decir, no podemos tener variaciones en el rango de presión de los aspersores. Por lo general, por norma, los aspersores agrícolas funcionan entre los 3 y los 4 kilos por centímetro cuadrado. El fabricante o el instalador pues, os deben aportar la información referente a las condiciones de uso de la instalación. Es decir, pero es importante conocer la curva de caudal y presión de cada uno de los aspersores. ¿De acuerdo? Lo mismo. Presiones demasiado bajas dan lugar a esta distribución de agua. Una presión adecuada nos daría esta distribución que tenemos en el gráfico intermedio, y una presión demasiado alta nos da lugar a este tipo de gráfica. ¿De acuerdo? Como veis, todas las gráficas que estamos mostrando son muy similares, aunque las estemos ligando a diferentes elementos como son la presión del aspersor, como son la altura del aspersor, pero al final nos implica la cantidad de agua o el coeficiente de uniformidad o la cantidad de agua que nos está cayendo al cultivo. Si lo ponemos en planta, es decir, si vemos el aspersor, hacemos una foto aérea, pongamos un dron aplicando una presión de 2 kilos por centímetro cuadrado, aquí tenemos el radio de 15 metros, ¿de acuerdo? Y en la zona más oscura veis la mayor cantidad de aplicación de agua. 3 kilos por centímetro cuadrado y con una presión de 4 kilos por centímetro cuadrado. Podéis comprobar en las gráficas cómo va aumentando en cada uno de los casos la cantidad de agua o la uniformidad de riego en parcela. Aquí tenéis la misma distribución, ¿de acuerdo? Son gráficas repetitivas. Presión y diámetro de la boquilla de la expresión. Vale. La presión de funcionamiento del diámetro de la boquilla pues definen el tamaño de las gotas aplicadas. Cada vez se está estudiando más el tamaño de la gota que se está aplicando en los cultivos. A nivel de diseño, pues, bueno, pues no vamos a entrar en el tamaño de la gota, pero sí que debemos tener en cuenta pues, los sistemas de aspersión que el fabricante pues, proporcione. A mayor diámetro de la boquilla, menor presión, lo cual pues, nos da lugar pues, a gotas de mayor tamaño, mayor alcance, nos pueden compactar el suelo, elevada pluviometría y un menor arrastre. El siguiente caso sería el contrario. Un menor diámetro de la boquilla implica más presión, gotas pequeñas, menor alcance, no va a compactar el suelo, baja pluviometría y estas gotas son arrastradas por el viento. ¿De acuerdo? Lo cual en zonas con viento pues sí que es un factor a tener en cuenta el diámetro de la boquilla de los aspersores. Factores climáticos. Importante, no sé si comentó el otro día, la semana pasada o no, las estaciones meteorológicas que hoy en día, pues tanto ya disponemos, en Bolivia hay una red nacional de todos los países, hay redes nacionales de estaciones meteorológicas y cada vez es más común que las distintas juntas de usuarios o comunidades de regantes dispongan de estos elementos pues, para tener un control más fiable de lo que realmente está pasando en su zona de riego. La zona de riego puede tener un microclima particular
que a la hora de diseñar el sistema de riego pues, no tengamos en cuenta pues, porque tomamos valores más genéricos proporcionados pues, para una comarca, una región. Cada vez es más común el uso de estos elementos dentro de las propias fincas y dentro de las propias comunidades de regantes. ¿Cómo nos influye el clima en los sistemas de riego? Bueno, pues el clima influye en la aplicación del agua en el riego por aspersión de dos formas. Una, afecta a las pérdidas por evaporación y arrastre y afecta a la uniformidad del riego. Pérdidas por evaporación y arrastre, pues es la cantidad de agua que sale del aspersor, pero nunca va a llegar al suelo. Es arrastrada por el viento o se evapora antes de tocar el suelo. Influye la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Por ello es muy importante tener en cuenta el momento del riego a lo largo del día. Regamos por la noche, regamos durante el día. Tener en cuenta la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque ello nos dará lugar a mayores pérdidas por evaporación y arrastre. ¿Cuándo se producen mayores pérdidas? Pues se van a producir mayores pérdidas cuando la temperatura es elevada, cuando la humedad relativa es baja y cuando la velocidad del viento es elevada. Tener muy en cuenta estos tres factores: temperaturas elevadas, humedades relativas bajas y vientos elevados. Es cuando mayor pérdida vamos a tener por evaporación y por arrastre. ¿De acuerdo? El factor climático, volvemos a repetir, que más nos va a afectar al riego por aspersión va a ser el viento. Es un factor que nos puede implicar a la hora de diseñar un sistema de riego en zonas que climáticamente sepamos que están condicionadas por el viento, pues que a lo mejor haya que plantear, modificar o cambiar el sistema de riego que queramos proponer. A lo mejor un sistema de riego por aspersión no es válido y hay que modificarlo para sistemas de riego por goteo. Sea para cultivos extensivos o cultivos intensivos, sea para cereal, sea para cualquier tipo de cultivo. Instalar un sistema de riego por aspersión en zonas con vientos altos que no funcione va a implicar que el gasto del sistema de riego va a ser muy elevado para poco beneficio para el agricultor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el viento? Pues el viento nos va a deformar la distribución del agua de los aspersores y hace que el solapamiento de los distintos aspersores que tenemos en nuestra finca pues sean cero o nulos en algunos casos. Para muestra pues, este ejemplo. Por ejemplo, pues vientos de 0,20 metros por segundo. Es un ensayo con viento bajo. Podéis ver la marca. Esta es la mancha de agua en el suelo. ¿De acuerdo? Este sería el marco de plantación de 15 por 15 y esto sería, pues, bueno, cuál sería la distribución de agua en el suelo. Nos vamos a vientos de 2,30 metros por segundo. Veis que son vientos que tampoco estamos hablando de grandes velocidades, pero aquí tenéis, por ejemplo, cómo nos puede dañar. O ya vientos de casi 8 metros por segundo, pues que la distribución de agua en el suelo pues la uniformidad es nula. No hay uniformidad dentro de lo que es el marco de riego. ¿De acuerdo? Pasaremos a riego localizado. Espero que lo que hayamos hablado de riego por aspersión haya sido suficiente. Por supuesto, podríamos hacer una presentación de, como le comentaba el otro día a Pablo, solo de riego por aspersión y estar hablando horas y horas, pero bueno, vamos a intentar comentar los distintos sistemas de riego y tener unas nociones lo más cercanas posibles a la realidad y que conozcáis de primera mano, por lo menos en mi experiencia, cuáles son los problemas que te puedes encontrar a la hora de diseñar o a la hora de construir estos sistemas de riego, cuáles son los pros, cuáles son los contras, ventajas y desventajas que os podéis encontrar el día de mañana en vuestros diseños. Hablamos de riego localizado, bueno, importante, principios básicos del riego localizado, criterios iniciales de diseño agronómico y cuáles son los componentes. Esta va a ser la guía de esta presentación. Digamos que hemos hecho dos presentaciones en una. Y los componentes de los sistemas de riego localizados. Empezamos por los principios básicos del riego localizado. Distintos tipos de sistemas. ¿Qué tipos tenemos? Pues tenemos el riego por goteo, el riego por microaspersión y luego pues tenemos tubos perforados o cintas exudantes. Imagino que conocéis todos estos sistemas de riego. Si no conocéis, pues lo mismo que antes, cualquier tema de textos o libros o catálogos, estamos a vuestra disposición. Sistemas de riego por goteo. Estamos hablando de sistemas de riego que utilizan bajas presiones en los emisores.
aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado, utilizan bajos caudales, 2 a 16 no, estamos utilizando 2,12, 2,10, incluso menos, para riego por goteo. Riego por microaspersión, que implica una lluvia fina, es un alcance inferior a 3 metros. Recordar que antes en el riego por aspersión estamos hablando de marcos de plantación de 15 por 18, de 18 por 12, de 12 por 12. El alcance de un sistema de riego por microaspersión no alcanza los 3 metros. Caudales, pues bueno, de 16 a 200 litros por hora y una presión moderada hasta 2 kilos por centímetro cuadrado. Recordar que en el caso de la aspersión, en la presentación anterior estamos hablando pues, que un aspersor, según fabricante, pues requiere en torno a 3-4 kilos centímetro cuadrado. Y luego tenemos pues, los tubos perforados y cinta exudante que todavía se sigue, que es otro sistema de riego igualmente práctico que los dos anteriores. Características básicas de estos sistemas. Bueno, pues en estos casos sabemos que solo vamos a mojar una parte del suelo. Se usan pequeños caudales a pequeñas presiones y hay una aplicación del agua de forma constante o frecuente. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que hay una importante reducción de la evaporación directa del suelo. Recordad que la evaporación era uno de los problemas que podemos tener en el riego por aspersión. El sistema radicular lo vamos a tener concentrado en un volumen de suelo pequeño que siempre va a estar húmedo. La planta absorbe el agua de forma mucho más sencilla, más fácilmente, y facilita el manejo en caso de problemas de salinidad, porque no tenemos que hacer lavados con altas dosis de agua, ni lavados frecuentes. La planta aprovecha mejor el agua, puesto que hay una menor evaporación y una mayor transpiración. El cultivo utiliza de forma mayor el agua. Lo voy a repetir. Hay un menor consumo de agua, depende del manejo, y una mayor producción por metro cúbico de agua empleada, mayor beneficio. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Zaragoza estamos hablando de sistemas de riego por aspersión para un cultivo como el maíz, donde podemos llegar a consumir en torno a 7.500, 8.000 metros cúbicos por hectárea y año en parcelas piloto, proyectos piloto, en los cuales implementamos sistemas de riego por goteo. Bajamos de 8.000 metros cúbicos por hectárea a 4.500, 5.000 metros cúbicos por hectárea. Por supuesto que hay una disminución en el consumo de agua de casi 3.000 metros cúbicos, pero esto si lo introducimos y tenemos un sistema de bombeo, debéis tener en cuenta las horas de bombeo y de energía que estáis ahorrando. Todos esos metros cúbicos de agua que dejamos de irrigar se traducen en un mayor beneficio para el agricultor y habitualmente pues, con producciones mayores en sistemas de riego por goteo porque implementamos los sistemas de fertilización, con lo cual pues, bueno, obtenemos un doble beneficio. ¿De acuerdo? Con estos sistemas se consigue una mayor uniformidad y eficiencia de riego, con un buen diseño, por supuesto, un mejor aprovechamiento de los fertilizantes, porque sabemos en qué punto vamos a aplicar nuestro fertilizante. Menores problemas con las malas hierbas, podemos automatizar el sistema de riego por goteo, igual que el de aspersión, y la incorporación pues, de abonos y fertilizantes en el sistema de riego con un control exacto de las dosis. Y adaptar el riego pues, a terrenos complicados y también a parcelas de escaso tamaño o minifundios. ¿Cuáles son los problemas? Ya no todo van a ser ventajas. Bueno, pues la inversión inicial económica pues, es elevada. Es necesario pues, un mantenimiento y control del cabezal, de las redes de riego y de los emisores. Esto también es necesario en los sistemas de riego por aspersión. Un sistema de riego por aspersión no quiere decir que se instale y no tenga ningún mantenimiento. El mantenimiento es anual. Anual al inicio de la campaña, durante la campaña y cuando finalice la campaña. ¿Qué ocurre con un manejo descuidado del sistema de riego por goteo? Pues bueno, pues que el bulbo húmedo del sistema radicular se encuentra, pues está mal construido, hay un desarrollo no adecuado del sistema radicular y nos vamos a encontrar pues, con un elevado concentración de sales. ¿Cuáles son los criterios para el diseño de riego localizado? Bueno, los criterios comunes son los siguientes. Satisfacer las necesidades máximas del cultivo más exigente,
un volumen mínimo de suelo a humedecer, un número adecuado de los emisores, caudal y colocación. Es decir, número adecuado, 1, 2 por planta, con qué caudal van a disponer y dónde se van a colocar. Estos 3 factores van a afectar mucho a la eficiencia del sistema de riego. Un mal diseño del sistema de riego por goteo pues va a dar lugar a que la eficiencia sea baja. Y luego, pues la fracción de lavado, que es la tolerancia al cultivo, la calidad del agua y el suelo. ¿Cuántos emisores colocamos y cómo se disponen? Pues un mayor número de emisores por planta pues va a contribuir a disminuir las pérdidas por percolación. El número de aspersores, otro truco, o otra forma de diseñar es aumentarlos conforme la edad de la plantación pues vaya aumentando. Hablamos siempre pues, de cultivos leñosos, podemos hablar pues, de un viñedo, podemos hablar de un almendro, de frutales. Geometría del sistema de riego por goteo. Pues tenemos un lateral de riego con N goteros interlínea y 2 laterales por cada fila. Emisores en anillo alrededor del árbol, varios emisores lanzados desde el lateral o microaspersores. Estas son las diferentes geometrías que podemos pensar o que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar pues, un sistema de riego por goteo. Necesidades de riego máximas, necesidades netas, eficiencia y fracción de lavado, volumen de suelo humedecido o porcentaje de suelo mojado en superficie. Para frutales hablamos de un 25-35%, conforme si aumenta la aridez y la textura del suelo ligera. Para plantaciones intensivas, pues en torno a un 40 o un 60%. Y para hortícolas, tomate, etcétera, estaríamos hablando en torno a un 70-90%. Otro criterio a tener en cuenta es la profundidad radicular. Forma y dimensiones del bulbo húmedo, pues dependerá de la textura del suelo, del caudal que se aplique, del volumen, de la posible presencia de capas impermeables o irregulares en el terreno y del riego casi diario si va a llover. La estimación de la forma del bulbo, pues con fines de diseño, esto complica los modelos, son flujos en 3 dimensiones. Yo sinceramente pues son valores que la estimación de la forma del bulbo en un diseño de un sistema de riego por goteo pues no he tenido en cuenta. Se tienen en cuenta pues el sistema de plantación, el tipo de cultivo, pero ya la forma del bulbo pues no entramos a valorarlo. En algunos casos pues, es recomendable hacer pruebas previas y para ello pues, o bien nos basaremos en las experiencias en la zona o bien nos basaremos pues, en posibles parcelas o proyectos piloto que puedan existir en una zona determinada. Para ello pues, se dispondrá pues, de un número determinado de emisores en un trozo de tubería, un depósito elevado pues, para tener la presión suficiente. Se aplicarán distintas cantidades de agua, pues en torno a 80, 100, 120%, y lo que haremos pues, para la comprobación pues, será abrir una zanja y ver la profundidad y el radio mojado. Estas son distintas experiencias que se van haciendo y que vosotros podéis desarrollar antes de definir el sistema de riego por goteo que se vaya a implantar. Frecuencia de aplicación, bueno, pues, las plantas acusan gravemente las oscilaciones en el potencial hídrico del suelo. Si transcurre mucho tiempo entre distintas aplicaciones de agua, es decir, el suelo se seca, pues las plantas entran en un estrés hídrico. Muchos agrónomos comparten la idea pues, de que, bueno, pues, que hay que llevar la planta hasta un punto de estrés hídrico antes de aplicar el sistema de siguiente riego. Esto lo mejor es dejarlo en manos del agricultor, que al final es quien conoce bien cuál es el sistema de riego que tiene y la cantidad de agua que tiene que aplicar y en qué momento la tiene que aplicar. Lo más conveniente pues, es realizar aplicaciones lo más frecuentes posibles y mantener constantes los límites del bulbo. Recordamos qué parámetros objetivos debemos tener en cuenta: el caudal y el número de emisores, geometría, la situación de los mismos, el tiempo de aplicación y las necesidades totales de riego, para tener un diseño óptimo del riego localizado. Estos 4 valores importantes. ¿Con qué valores partimos? Pues la dosis de riego neta en el sistema crítico, el porcentaje de suelo mojado, la profundidad radicular, intervalo de riego deseado, los marcos de plantación, los resultados de las pruebas de campo y las necesidades de lavado.
Como veis, hay muchos factores que son similares en un sistema de riego por goteo y en un sistema de riego por aspersión. En el sistema de riego por goteo, los datos de partida que debemos tener en cuenta pues, son mucho mayores o más específicos. Necesidades básicas del sistema, pues, bueno, la profundidad de mojada debe ser igual a la profundidad de las raíces más un 20%. El área a mojar por la planta pues es el área de un emisor por el número de emisores por planta, y la necesidad de agua en litros por planta y día por el intervalo entre riegos será igual al volumen aplicado por emisor por el número de emisores por planta. Número mínimo de emisores, el área a mojar dividido por el área de un emisor. El área a mojar se aconseja que sea pues, un 20 o un 50% en función del clima. Se debe comprobar por tanteo que el número de emisores es el adecuado para ajustar los parámetros en función de la siguiente fórmula. Tenemos N, que son las necesidades de riego netas, el intervalo entre riegos, número de emisores por planta y el volumen del emisor. Es decir, las necesidades de riego netas por el intervalo entre riegos tiene que ser igual al número de emisores por planta por el volumen de emisor. Como veis, cada presentación sigue repitiendo lo que se traslada del anterior. ¿Qué ocurre? Si el intervalo obtenido es mayor a los límites fijados, pues se debe disminuir el número de emisores y el volumen aplicado por emisor o ambos. No vamos a mojar todo el área necesaria. Aplicar emisor y volumen de emisores utilizando el intervalo previo, pérdidas de agua por percolación. Si el intervalo es menor, pues lo contrario. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas de riego localizados? Voy a tomar un poco de agua. Vamos a tener tres componentes principales que son el cabezal, la redistribución y los emisores. Vamos a tener en cuenta cuáles son los componentes del cabezal de riego. Bueno, pues un sistema bombeo, en el caso de que sea necesario, pues porque la comunidad o la junta de usuarios o nuestro sistema general de riego pues no nos deja suficiente presión en nuestra toma, con lo cual pues vamos a tener que golpear. Factor muy importante en los sistemas de filtrado. En un sistema de riego muy importante, muy necesario y muy obligatorio. El equipo de fertirriego, todos los elementos de control y medida y los sistemas de automatización. Vuelvo a incidir en el sistema de filtrado. Normalmente un sistema de riego general tendrá un sistema de riego que afecte pues, a toda la distribución de parcelas que tengamos dentro de la junta de usuarios. En aquellas fincas en las cuales haya una instalación de sistema de riego por goteo, es muy importante que tengáis en cuenta el sistema de filtrado, porque en ello pues, nos irá, es un sistema de riego muy sensible y que si no tenemos un adecuado sistema de filtrado pues nos puede afectar al sistema de distribución, tanto a los goteros como a las tuberías, como al correcto funcionamiento del mismo. ¿Cuál es el objetivo del sistema de filtrado? Prevenir obturaciones en los emisores por sustancias que arrastran el agua, pues, arena, arcillas, etc. ¿Qué puede obturar los emisores? Pues depende del tipo y del origen del agua. Arenas, arcillas, restos de algas. Tener en cuenta que dentro de las tuberías de riego pues, están formando aguas de forma continua y todo eso pues, al final obtura los emisores. Organismos que crecen dentro de las tuberías y de los emisores, bacterias, algas y precipitación de sustancias disueltas en el agua, pues carbonato cálcico, hierro, azufres o fertilizantes. Claro ejemplo, pues aquí tenéis un emisor totalmente deshecho. Sistemas de filtrado, ¿qué tipos tenemos? Pues tenemos los sistemas de filtrado, que son los hidrociclones o las bases de decantación, o hablamos de sistemas de filtrado en parcelas, en parcela, no hablamos de sistemas de filtrado generales. Sistemas de filtrado, pues filtros de arena, filtros de anillas y filtros de mallas. ¿De acuerdo? También podemos considerar, pues, por ejemplo, pues, un filtro de malla o una batería de filtros de malla pues, para un sistema general de filtrado en una red general. Pero recordad que estamos hablando siempre, en este caso, de sistemas de filtrado para nuestra parcela. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el caso del hidrociclón. Es un sistema pues, que elimina partículas minerales pesadas, arenas, tiene una pérdida de carga entre 0,3 y 0,5 kilos por centímetro cuadrado según el caudal, no depende del estado de filtro. Estamos hablando de que un hidrociclón nos
hace perder casi medio kilo de presión en nuestro sistema. Tenerlo muy en cuenta a la hora del diseño. Todos los sistemas de filtrado nos van a provocar pérdidas de carga en el sistema de riego, puesto que lo que estamos haciendo, pues bueno, al final es pasar nuestro caudal de agua, pues bien por una malla o por este tipo de sistemas, que lo que vamos a intentar pues es decantar pues aquellas sustancias pesadas que transporten el agua. Los filtros de arena, que tenéis una pequeña imagen y luego tenéis cuál es el funcionamiento. En el filtro de arena tenemos una pérdida de presión aproximadamente entre 0,1 y 0,3 kilos, son sistemas buenos pues, para agua procedente de ríos o materia orgánica, en suspensión, por ejemplo, algas, y es recomendable un filtro auxiliar para la retención de arena. Filtros de mallas. Los filtros de mallas pues, van a retener en función pues, de la malla o del diámetro de la malla que nosotros establecamos al fabricante. Un décimo para el diámetro del goteo o una quinta para el diámetro para microaspersor. Las pérdidas de carga en el filtro de malla, pues entre 0,1, 0,3 kilos por 0,2 grado. Lo mismo, tener muy en cuenta las pérdidas de carga que estamos teniendo en los distintos sistemas de filtrado a la hora del diseño. Filtros de anillas, pues los filtros de anillas retienen en función pues, del tamaño de las estrías. Pérdidas de carga 0,1, 0,3. Como veis, son pérdidas de carga bastante aproximadas entre unos sistemas y otros, dependiendo también pues, de la calidad del agua que nosotros queramos obtener. A mayor filtración, mayor pérdida de carga y una mayor decantación de los sistemas de las sustancias pesadas. Equipos de fertilización. La fertilización es un elemento que nosotros vamos a incluir dentro de un sistema de riego por goteo, lo cual pues, va a permitir fertilizar o abonar nuestras parcelas aprovechando el sistema de riego. Hoy en día, pues en zonas concretas, para suplir en aquellas zonas de nuestras parcelas que requieran pues, un abonado concreto, que es, bueno, pues es inyectar el fertilizante en el agua de riego. Son tanques, mediante tanques que van conectados en la red, mediante inyectores Venturi o mediante inyectores eléctricos o hidráulicos. Estos tres sistemas son los que se están utilizando de forma común. Aquí tenéis un ejemplo de tanque paralelo, entrada de agua y salida de agua más fertilizante a la parcela. Ese es un sistema barato y el problema es que la dosis de fertilizante a aplicar pues, es difícil de regular. El inyector Venturi es un sistema barato, se consigue una mejor dosificación, pero una elevada pérdida de carga. Entonces, en el sistema tenéis el tanque de solución fertilizante, un estrechamiento de la tubería y la salida para la finca. Y por último tenemos los inyectores hidráulicos o eléctricos, inyectores hidráulicos de pistón y inyectores eléctricos de pistón. Aprovechan la presión del agua y conllevan una pérdida de carga de agua en el agua. Y los inyectores eléctricos, pues bueno, pues no hay pérdida de carga ni de agua y son fácilmente regulables. Permiten un mayor control de la dosis de abonado a aplicar en las fincas. Componentes de los sistemas de riego localizado. Hablamos del cabezal, de la red de distribución y de los emisores. Los emisores en el riego por goteo, bueno, pues caudales inferiores a 16 litros por hora. Diámetro de salida, pues el agua pues, pequeño, lo cual es sensible a oscilaciones, como comentamos anteriormente. Se distinguen distintos tipos de goteros o de emisores en función de la conexión con la tubería. Si son emisores que van pinchados, si son emisores que van integrados o si son emisores interlínea. Aquí tenemos un ejemplo pues, de goteros pinchados, de goteros insertados y de goteros interlíneos. Para tener que pasar demasiado rápido, gotero pinchado en la tubería en el ramal de riego, goteros insertados y goteros interlíneos. En todos los tipos de emisores, del tipo que sean, el caudal y la presión pues guardan una relación llamada la curva característica. ¿De acuerdo? Esta curva característica esta curva es característica en cada uno de los emisores. Nos va a relacionar el caudal en litros por hora y la presión en kilos por centímetro cuadrado.
Hay que tener en cuenta que estos dos valores C y X son coeficientes característicos del emisor. X nos da idea de si el emisor es de flujo turbulento o laminar y de si es o no compensante. Valores que nos va a dar nuestro fabricante o nuestro distribuidor, ¿de acuerdo? C y X, coeficientes característicos de cada tipo de emisor. La X nos dirá si el emisor entero es de tipo de flujo turbulento o laminar y de si es o no compensante. Los emisores, pues también los vamos a clasificar. Antes hemos definido el tipo de emisores y los vamos a clasificar según el funcionamiento de orificio boquilla, de largo recorrido o compensantes. ¿De acuerdo? Anteriormente definimos los tipos de emisores y en este momento los clasificamos según su funcionamiento. ¿De acuerdo? Emisores de orificio, características. Bueno, pues es un flujo totalmente turbulento, no producen goteo y lo que provocan es una salida de agua con alta velocidad. Esto es lo que encontraréis en los emisores de orificio. Flujos turbulentos no producen goteo y la salida de agua es con alta velocidad. Emisores de largo recorrido es un flujo laminar o turbulento dependiendo del diseño y toda la presión se emplea en compensar las propiedades de carga. Emisores autocompensantes están construidos con un material que hace que la sección de paso disminuya al aumentar la presión. Aquí tenéis la característica de emisores no compensantes. Al aumentar la presión en la red aumenta el caudal. En los emisores compensantes el caudal prácticamente no varía en un rango establecido de presión. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia entre emisores compensantes y no compensantes. Los emisores no compensantes, al aumentar la presión en la red, aumentará, o en el lateral de riego, aumentará el caudal. Los emisores compensantes, el caudal no va a variar en un rango establecido de presiones. ¿De acuerdo? Siempre un rango establecido que nos va a proporcionar el fabricante. ¿Cuál es mejor? El gotero autocompensante o el no autocompensante. Bueno, el gotero autocompensante lo que nos permite, ¿qué es lo positivo? Bueno, pues que tiene una mayor uniformidad, que las pendientes, aquellas fincas en las que tienen pendientes, pues no son un problema para este tipo de emisores. ¿Qué es lo negativo? Pues el tema económico, son más caros. También otro defecto es el que se encuentra, que se va mejorando con el paso del tiempo y con los nuevos materiales, pues es que la membrana pues, pierde elasticidad con el paso del tiempo. El mayor problema de los autocompensantes, pues, sobre todo es, o el mayor, la desventaja es, como siempre, pues el tema económico, factor muy importante a tener en cuenta en los diseños. Factores positivos, la uniformidad y que podéis utilizarlos en cualquier parcela por que tenga limitaciones de pendiente. Hablemos de los emisores, hemos hablado de los goteros, hablamos de microaspersores y microdifusores. Permiten una mayor superficie mojada de riego, tener en cuenta, como comentamos antes, que superficie regada de riego inferior a 3 metros. Es decir, no estamos hablando de un sistema de riego por aspersión, estamos hablando de un sistema de riego microaspersión. Para los que no los hayáis visto nunca, se suelen emplear pues, sistemas de plantaciones, por ejemplo, pues, trufa. Cuando vamos a obtener la trufa, como sabéis, es un manjar que se obtiene del suelo y que crece alrededor del sistema radicular pues, de determinadas plantas. El bulbo que crea el sistema por goteo no beneficia a este tipo de plantaciones y en esas plantaciones que suelen tener unos marcos de 6x3, 5x3, pues se utilizan sistemas de riego por microaspersión donde los aspersores o las líneas de microaspersores son colocadas entre líneas de árboles. Requieren una mayor presión que el goteo. Creo que lo comentamos en alguna diapositiva anterior. Si el goteo estamos hablando de 1 kilo, en sistemas de microaspersión pues nos podemos ir a 2 kilos, creo, si no recuerdo mal. Podemos tener aspersión o difusión. ¿Qué ocurre? Tiene unas mayores pérdidas por evaporación, tamaño de gota muy pequeña.
también los sistemas autocompensantes y son sistemas muy recomendables en suelos arenosos, en base pues, a la experiencia. Y por último tenemos los microjets, que es una variación de los microaspersores que no van a romper el chorro de agua, sino que salen varios chorros seguidos y tienen un mejor comportamiento pues, frente al viento que los anteriores. Hay que tener en cuenta que una microaspersión con el tamaño de la gota y con elevados vientos es un sistema muy poco recomendable. Otros emisores de riego localizado que comentábamos al principio, bueno, pues las tuberías perforadas o tuberías porosas y obstrurantes para cultivos pues, que se encuentren en un marco estrecho. Podríamos hablar de cultivos extensivos, por ejemplo, cultivo de maíz con este tipo de sistema de riego o en cultivos en línea, pues creando una banda de humedad. Problemas que vamos a tener con el sistema de riego por goteo y con la obturación de los emisores. ¿Qué implicaciones tiene la obturación de los emisores? Pues que el caudal, cuando se obtura el emisor, ¿qué ocurre? Pues que el caudal del emisor pues, desciende, se genera, hay problemas para suministrar el agua necesaria por planta, es necesario aumentar la presión, lo cual no siempre va a ser posible, y no todos los emisores se obturan de la misma forma, por lo tanto el coeficiente de uniformidad pues, desciende. 3 puntos a tener en cuenta en caso de que se obturen los emisores. El caudal disminuye, se requiere mayor presión, lo cual no va a ser siempre posible, y no todos los emisores de la instalación pues, se obturan de igual forma. ¿Qué puede obturar un emisor? Pues agentes externos, partículas externas o sólidas que van a entrar en el emisor pues, desde el exterior. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues emisores que están en contacto con el suelo. Cuando cerramos rápidamente el riego, pues se produce un efecto sifón que arrastra agua y sólidos hacia el interior de la instalación y muchos emisores evitan este problema con su diseño. Siempre hablamos de agentes externos. ¿Cómo preveemos o cómo podemos prever cuál es el sistema de prevención de obturaciones de origen externo? Bueno, pues utilizar emisores anti-succión para evitar que cuando se cierre el sistema pues, se produzca una succión de agua y de diferentes elementos, no permitir el contacto directo del sistema con el suelo, instalar los goteros con el orificio de arriba, en instalaciones de riego subterráneo, pues los laterales sumisos terciarios por un extremo y a un colector de limpieza por el otro, y ventosas en los sistemas de riego terciarios. ¿De acuerdo? No hemos hablado de los sistemas de riego subterráneos, que daría para hacer una presentación, porque es un sistema de riego muy beneficioso, implantado en Bolivia en algunas zonas y que está dando muy buenos rendimientos. Quedaría pues eso, para hablar de otra presentación, porque lo considero un sistema de riego para dar a conocer y que con una buena perspectiva futura. ¿Qué puede obturar los emisores? Bueno, pues ya lo hemos hablado anteriormente, pues, los elementos introducidos en el agua, pues, arenas, arcillas, algas, etcétera, para lo cual pues, vamos a requerir sistemas de filtración y vamos a requerir una prevención para aquellos organismos que crecen dentro de las tuberías y emisores, pues como son algas y bacterias, y para que en aquellos puntos donde se produzcan precipitaciones sustanciales sueltas en el agua, pues, como son carbonatos, como son hierro, como es azufre, como son fertilizantes. Obturaciones biológicas por bacterias y algas para la prevención de microorganismos en el agua de riego, pues bueno, sulfato de cobre a utilizar en las basas de riego, las algas y lejía. Pero bueno, lo mismo, volvemos a la experiencia, a la experticia de los agricultores para cada uno de estos sistemas de prevención. Para los controles de microorganismos en agua de riego, pues en función de si se han formado masas gelatinosas, lejías en altas concentraciones, el lavado debe hacerse con abundante cantidad de agua, ya que la dosis de cloro pues, podría dañar a las plantas. Nunca se debe mezclar la lejía con ácidos, ya que desprende cloro, que igual es tóxico. Obturaciones físicas, las más frecuentes que podemos encontrar, pues las de carbonatos y sulfatos, cales y yesos, hierro, manganeso, azufre y fertilizantes. Debemos tener en cuenta en los fertilizantes la solubilidad de los abonos y sus incompatibilidades, muy importante. Recomendaciones, que al final, bueno, pues un buen sistema de manejo del sistema de riego durante todo el año y un buen sistema de mantenimiento a lo largo de todo el año,
pues implicarán pues, que estos problemas de obturaciones o cualquier problema con el sistema de riego pues, puedan disminuir. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Pues una vez al año, antes de comenzar la campaña, pues realizar una limpieza de la red abriendo todos los tapones finales laterales de riego, realizar tratamientos químicos periódicos, vigilar el estado de los filtros que tengamos en su cabezal de riego y, por supuesto, seguir siempre las recomendaciones de nuestro fabricante o de la empresa que nos haya suministrado nuestro sistema de riego. Con todo ello, pues bueno, hemos venido a repasar de forma, creo que somera, todo lo que viene a ser un sistema de riego por aspersión, un sistema de riego por goteo, todos aquellos factores que debéis tener en cuenta a la hora de diseñarlos y a la hora de construirlos. Con el tiempo, pues bueno, uno va tomando la experiencia suficiente pues, para saber qué parámetros son más o menos importantes en cada uno de los sistemas de riego que nosotros vayamos a diseñar en función de la zona que tengamos o donde vayamos a trabajar y en función de la agricultura que se vaya a desarrollar en esa zona. Con todo esto, Pablo, creo que damos por finalizada la presentación de esta noche. Gracias, gracias, ingeniero. Bueno, como le comenté a Pablo lo siguiente, como son las 10:30 de la noche aquí en España, no haremos ronda de chat y sí que os pido, por favor, que todas las consultas, por ejemplo, la que me está haciendo Diego ahora con referencia a los hidrogeles, sí que os agradecería que me la pudierais remitir por correo electrónico o correo electrónico, Skype o como queráis y podamos mantener una conversación en los próximos días. Vuelvo a dejar anotado mi correo, Pablo, si te parece correcto. Por favor, ingeniero. Vale. Y cualquier consulta, por favor, con toda confianza. Quien requiera de literatura, de textos, de un libro, de alguien que quiera aprender de cero, aprender mucho, por favor que se ponga en contacto con nosotros, que le colaboraremos con total confianza y con toda gratitud a vosotros por dejarnos participar en este foro en el día de hoy. Esperamos vernos pronto por Villamontes y Yacuiba en las próximas fechas. ¿De acuerdo? Planillas de cálculos sí que tenemos, sin ningún problema. En tablas de Excel, que pregunta Jonathan, lo mismo. Bueno, en los sistemas de riego está todo inventado y, por supuesto, la forma de calcular también. Entonces, tenemos planillas de cálculo bastante intuitivas que os pueden servir de base para estos sistemas. Tener en cuenta que a la hora de diseñar los sistemas de riego, tenéis que tener en cuenta que para la zona climática en la que estáis trabajando, en Bolivia tenéis redes climáticas importantes que están funcionando muy bien. Las tablas os sirven para trabajar aquí en España o para trabajar en Bolivia. Y, por supuesto, otra vez, cualquier consulta a vuestra disposición. Os dejo mi correo electrónico en el chat y si no, bueno, tenéis a Pablo que con Pablo estoy en contacto todos los días. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, gracias, ingeniero. Muchísimas. Que tengáis un buen fin de semana, lo que queda de él, y que salgamos pronto de este confinamiento. Que aquí en España empezamos a dejarlo. Buenas noches. Esperamos que se solucione todo pronto. Gracias, ingeniero. Se cuida mucho. Un caluroso abrazo hasta España, de los hermanos bolivianos. Gracias, igualmente. Gracias, ingeniero. Bueno, informamos a todos los participantes que, como mencionaba el ingeniero, él nos va a proporcionar también el material, la presentación y asimismo el video que está siendo grabado. Entonces, por favor, los invitamos a permanecer en los grupos. Estamos con un ciclo de conferencias que se acaba el día de mañana. Así que, por favor, sean un poquito pacientes para poder recibir la información a través de los grupos. Nosotros vamos a mandar los enlaces para que se puedan descargar toda la información. Un caluroso abrazo a todos, por favor. Les encargamos de que sigan con los grupos y agradecerles también por su presencia y la participación. Esta noche a las 7, por favor, tenemos el curso en tema de obligaciones impositivas. A los que estén interesados también está el link y toda la información en la página de la CIP. Un cordial saludo a todos. Que tengan muy buenas tardes.